¿Qué tal chicos, chicas? Vamos a ver ahora en el tema de geometría, muchachos, lo que es triángulos. Vamos a ver. Primero vamos a ver la parte de la definición. ¿Qué es un triángulo, chicos? A ver, por ejemplo, veamos acá. Un triángulo, muchachos, ¿no? Es aquella figura geométrica donde tiene acá, está generado por tres puntos, ¿no? El punto A, por ejemplo, el punto B y el punto C. Pero esos puntos son no colineales. ¿Cómo es eso? Que no están en una misma línea. Están de un lado y otro lado. Entonces, cuando yo uno esos puntos, muchachos, ¿qué figura forma? Te forma un triángulo, ¿no? Bien, profesor, ¿qué más? A ver, por algo se llama triángulo. Tri viene de tres, ¿no? Entonces acá tiene tres lados y también va a tener tres ángulos. Voy a ponerle, por ejemplo, acá, que este ángulo de aquí sea, digamos, un ángulo alfa, por acá un ángulo beta y por acá un ángulo teta. Te percatas en algo, mira, por ejemplo, esos ángulos se encuentran dentro del triángulo. Ah, muy bien, si están dentro del triángulo son ángulos interiores. Ahora, ¿cómo lo puedo representar? Puedo ponerlo así. Nada más ponle un triangulito de esta forma y ABC, según los vértices que te indican. Esto de acá, ¿qué te indica? Simplemente es, ¿no? Triángulo ABC, ¿no? Entonces, si tú observas, ¿no? Si tú observas una figurita de un triángulo y así que diga ABC, te resume como si fuera triángulo ABC, nada más. Ya te ahorras de estar escribiendo, solamente pones esto y ya está. Bien chicos, ahora, así como hay entonces, ¿no? Los ángulos internos, vamos a ver las propiedades, ¿no? Por ejemplo, acá, profe, hemos hablado hace un momento de los ángulos internos, ¿no? Alfa, ¿no? Beta y teta. Bien, ¿cuál es la propiedad fundamental, chicos? Que si yo tengo acá la suma de los tres ángulos interiores, o sea, cuando yo sume acá el alfa, sume con el beta y sume con el teta, la suma de esos ángulos, chicos, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 180 grados, por favor, ¿sí? Bien, mira, una cosa cuando son ángulos internos, ¿ah? Ahora, profe, una cosa son cuando tengan los ángulos internos, pero así como hay ángulos internos, también hay ángulos externos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Yo veo, voy a ponerle acá un ángulo que sea A, por acá que sea B y por acá que sea C. Ah, muy bien. Esos ángulos están fuera del triángulo, van a ser ángulos externos. Ahora, si yo sumo los ángulos externos, o sea, el A más el B y más el C, ¿cuánto va a sumar? ¿Tú crees que va a sumar 180 grados como antes? No, sí o no, más bien va a ser el doble, chicos, ¿ya? 360 grados. Entonces tenemos acá, por ejemplo, dos casos. Cuando son internos, la suma es 180 grados, pero cuando es externo, la suma es 360 grados. Bien, ahora puede pasar este caso, mira, tengo acá, ¿no? Dos ángulos. Estos dos ángulos de acá son internos. Voy a llamarle el sea alfa y el sea beta. Profesor, el siguiente ángulo no es interno, sino es externo. Ah, entonces aquí ocurre lo siguiente. Mira, se cumple siempre que el ángulo externo, ¿sabes a quién va a ser igual? Ese ángulo externo va a ser igual a la suma de quiénes, de los dos internos que se encuentran, ¿no? O sea, del ángulo X, su adyacente, no, sino los otros dos, ¿no? Entonces sería la suma, por ejemplo, de alfa más beta. Y tú ahí razonas de esta forma, ¿no? La suma de los dos internos te da el externo, nada más. Bien chicos, en base a eso podemos ir avanzando. Mira, en tu problema número uno, ¿no? Dice ahí, por ejemplo, dice, determina X. A ver, primero hay que analizar ese problemita. Profe, observo acá, por ejemplo, ¿no? Que acá este ángulo X es externo, este ángulo 160 grados es externo, ¿no? Hasta el momento llevan dos externos. Profe, pero este ángulo de aquí es externo, no, él es interno. Ah, ya, entonces puedo sacar por mientras este angulito que tú ves acá, ¿no? Este ángulo de acá, para que sea el externo. Entonces, este ángulo externo, ¿cuánto va a ser? Ya, pues profesor, fácil, ¿no? Si un ángulo ya no mide 180 grados, entonces, ¿cuánto le falta al 80 grados para que sea 180? Profesor, le falta 100 grados. Y con eso ya estaría teniendo, ¿no? Los tres ángulos externos. Y tú sabes que la suma de los tres externos, ¿cuánto es? 360 grados. Entonces voy a sumar acá, por ejemplo, ¿no? Sumamos los tres ángulos, ¿no? El X más 100, el otro externo, 100 grados, más ¿cuánto? Más 160 grados. Y la suma de esos tres externos, ¿a cuánto es igual? 360 grados. Profe, ¿por qué no lo metió al 80 grados? No, porque él es interno. Recuerda que tu propiedad siempre es la suma de los tres externos. Externos te da ¿cuánto? 360 grados. Muy bien, entonces fácilmente tú vamos a decir de que 100 más 160, ¿cuánto es? 260 grados. Pero ese 260, ¿cómo pasa para allá? Pasa restando, ¿sí o no? Entonces tú mentalmente me vas a decir
¿cuánto vale X? ¿Cuánto es 360 grados menos 260 grados? Es simplemente 100 graditos y se acabó, nada más. Muy bien, chicos, pasemos ahora, chicos, lo que es, ¿no?, la clasificación de los triángulos según sus lados. Bien, en la clasificación, por ejemplo, según sus lados tenemos a cuál, al triángulo equilátero, ¿no?, al triángulo isósceles y el triángulo escaleno. Muchachos, cuando hablamos del triángulo equilátero, el triángulo equilátero va a ser cuando sus tres lados, ¿no?, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales, o sea, este lado que ves por acá, ¿no?, es igual a este otro lado, ¿correcto? Y debe ser igual también a este otro lado, o sea, los tres, ¿cómo deben ser? Iguales. Muy bien. Y ahora hay algo particular, ¿no? Mira, si tienen los tres lados iguales, sus tres ángulos también van a ser iguales. Ahora, saca tu cuenta. ¿Cuánto crees que va a haber cada ángulo, no? Si yo sé que la suma de los interiores es 180 grados, entre 3, ¿cuánto va a ser? 60 grados. O sea, de frente, cada ángulo mide, muchachos, 60 grados y 60 grados. Siempre ten en cuenta esa. Un triángulo equilátero, sus tres ángulos miden 60 grados cada uno. Muy bien, pasemos al triángulo isósceles. Mira, si en el equilátero los tres lados son iguales, en el isósceles solamente van a ser ¿cuánto? Van a ser 2. Por ejemplo, tenemos acá este caso, mira, por ejemplo, digamos que acá estos dos lados son iguales. Muy bien, si son iguales, mira, si hay dos lados iguales, también van a haber dos ángulos iguales. Profesor, ¿cuáles serían? Los que se le oponen. Por ejemplo, acá se le opone este ángulo y acá se le opone este ángulo. Ah, ya, entonces eso indica de que estos ángulos también, ¿cómo van a ser? Iguales, ¿no? Si él vale alfa, si este de acá equivale a alfa, entonces, muchachos, el otro también equivale a alfa. Profesor, y si el triángulo estuviera así y digamos se encuentra de esta forma, que este lado de acá, ¿no?, es igual a este lado de acá, ya, pues de la misma forma, es un isósceles, entonces sus ángulos opuestos también van a ser iguales. Mira, de este tronquito al frente, este ángulo con el tronquito de acá, este otro opuesto, también van a ser iguales. O sea que si por ejemplo acá mide un beta, él también mide beta, nada más. Ah, profesor, y ocurre lo siguiente, ¿cómo sería un escaleno? En un escaleno, chicos, todos los lados, los tres son diferentes. Por ejemplo, ¿no?, si este lado de acá es diferente de este otro y es diferente de este otro, ¿correcto? Entonces también indica si los tres lados son diferentes, entonces sus ángulos también. Entonces este ángulo, si vale un beta, él debe ser si él vale alfa, él debe ser un beta y él debe ser un ángulo phi, donde justamente, ¿no?, alfa, beta y phi, ¿cómo deben ser? ¿Deben ser iguales? No, no, deben ser diferentes, ¿correcto? Nada más, solamente eso. Bien, chicos, entonces, en base a ello, vamos a ver entonces el ejercicio número 2. Mira, es recontra fácil. Profe, determine cuánto vale X. Ah, muy bien. Y te dicen acá, ¿no?, de que AB es igual a BC. Muy bien. Entonces, veamos lo siguiente. A ver. AB igual BC. Eso hay que colocarlo. Entonces, vamos a ponerlo así. Entonces aquí el lado AB, este lado de acá, es igual al lado BC, a este lado de aquí. Ah, profesor, hay dos lados iguales. Si hay dos lados iguales, ¿cómo se llamará ese triángulo? ¿Equilátero? No, no, el equilátero, los tres son iguales. Pero acá como son dos iguales, ¿cómo se llama? Triángulo isósceles. Muy bien. Ah, ya sé, profe, en el isósceles, las cruzadas, ¿cómo son? Iguales, ¿no? Entonces acá va a ser igual, mira. Este de aquí, este angulito debe ser igual a este otro. Ah, o sea que al toque, este ángulo, ¿cuánto vale entonces, profesor? Ese ángulo, así, si acá es 40, entonces acá también debe ser 40 grados. Y ya sabes qué hacer, mira. Los tres ángulos son internos. La suma de los tres internos, ¿cuánto es siempre? 180 grados. Ah, muy bien. Entonces voy a colocar por acá de la siguiente manera, ¿no? Pondré por acá 40 grados más el otro 40 grados y más el ángulo X es igual a ¿cuánto? 180 grados. Y tu problema ya salió. Claro, pues es evidente que 40 más 40, ¿cuánto es eso? Ese es 80, ¿sí o no? Pero ese 80, ¿cómo pasa allá? Pasa a restar. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto crees que vale X? 180 menos 80 será simplemente 100 grados. Fácil y sencillo, nada más. ¿Bien? Listo. Profe, ¿cómo sería aquí? Mira, de la misma forma, dice que ahí cuánto vale X, ¿no? Y AB es igual a BC. Muy bien. Voy a colocar esos datos, a ver. Dice acá bien claro que AB, aquí está el AB, voy a poner acá unas 3 bolitas, es igual a BC. Acá está BC, voy a poner unas 3 bolitas. Listo. Ah, profesor, ya sé, dos lados iguales es un triángulo, ¿qué? Isósceles. Las cruzadas, ¿correcto? Entonces acá
Por ejemplo, las tres bolitas, al frente está X. Entonces, de estas tres bolitas, al frente también debe estar X. Entonces voy a poner por acá el X. Profesor, ¿ahora qué hago? Mira, te das cuenta que, por ejemplo, hay una propiedad, ¿te acuerdas? La suma de los dos internos te da el externo, ¿no? La propiedad justamente que habíamos hecho antes, ¿no? Repito, la suma de los dos internos es igual al externo. Entonces sumaré acá, entonces, X más ¿cuánto? Más el X debe ser igual a 70 grados. Profesor, está sencillo. Porque X más X es 2X y cuando baje a dividir el 2 sería ¿cuánto? Sería el valor de 35 grados, nada más. Sencillo. Pasemos, chicos, al ejercicio número 4. Bien, ¿qué dice en el número 4? Dice lo siguiente, mira, dice que AB es igual a BC. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a colocar. Vamos a colocar que AB, aquí está el AB, siempre lo que tú ves acá hay que ponerlo, ¿no? Hay que marcarlo. AB, le pongo sus dos rayitas, es igual a BC, dos rayitas, nada más. Y con eso calculo cuánto vale X. Bien, profesor, ya pues creo que otra vez un triángulo, ¿qué? Un triángulo isósceles, ¿sí o no? Ya, entonces aquí, este angulito de acá, correcto, debe ser igual a este otro ángulo. Pero hay un problema, no los conozco. No te hagas problemas, ¿no? Por ejemplo, llámale, no sé, que acá valga un beta, por ejemplo, y acá valga un beta. Y creo que ahí puedes hacer un triángulo, ¿no? Un triángulo y de los ángulos internos, ¿no? ¿Cuánto suma? 180. Entonces yo puedo decir ahí tranquilamente, muy bien, profesor, sumaría, ¿no? Que beta más ¿cuánto? Beta más 140, ¿a cuánto crees que es igual por ser interno? A 180 grados. Muy bien, ya sabes que él cómo pasa restando. Entonces quedaría que 2 beta, ¿no? Es igual a ¿cuánto? A ver, a 40 grados. Y es evidente que beta ¿cuánto va a valer? Claro, profesor, beta vale el valor de 20. Ahora pregunta, ¿esa es tu respuesta? No, profesor, porque a mí me están pidiendo cuánto vale X. Ya, pues saca tu cuenta. Si beta es 20 grados, o sea, el de acá es 20 graditos y el de acá es 20 grados. Listo. Conclusión. Si él es 20 grados, yo puedo saber cuánto vale X, porque la suma de un ángulo llano, ¿no? Debe ser ¿cuánto? 180 grados. Entonces, si todo es 180 grados y él es 20 grados, ¿cuánto le falta al 20 para completar y sea 180? ¿Falta cuánto? 160. En conclusión, entonces el ángulo X sería, ¿no? El ángulo X sería el valor de ¿cuánto? De 160 grados. Recuerda, ¿no? Por ángulo llano. Nada más. Solamente eso. Bien, chicos, pasemos ahora al ejercicio número 5. ¿Qué dice en el número 5? Dice lo siguiente, mira, dice calcula cuánto vale X más Y. Muy bien. Y te dice, ¿no? Si el triángulo ABC es equilátero. Profesor, equilátero. ¿Te acuerdas que cuando es equilátero, sus tres lados, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿no? Los tres. Listo, ya está. Los tres son iguales. Pero algo más, ¿sí o no? Si los tres lados son iguales, también hemos dicho de que cada ángulo, ¿cuánto mide? Cada ángulo mide ¿cuánto? 60 grados. Profesor, o sea que este ángulo de acá, ¿no? Mide 60 grados. El de acá también mide 60 grados. Y el de acá también mide ¿cuánto? 60 grados. Muy bien, profesor. Entonces quiere decir de que simplemente, ¿no? El valor de X entonces, ¿cuánto vale X? Vale 60 grados. ¿Cuánto vale entonces 2Y? 2Y es también 60 grados. Mira, pero si 2Y equivale a 60 grados, entonces ¿cuánto vale Y? Baja a dividir y vale 30 grados. Profesor, ya tengo todo, ¿sí o no? Ya tengo el X y ya tengo el Y. ¿Qué me estaban pidiendo? Profesor, piden X más Y. Muy bien. Entonces me piden, muchachos, que lo sumen. Vas a sumar entonces X más Y. Y es evidente que simplemente sería 60 más el Y. Pero Y es 30, ¿sí o no? ¿Cuándo sería esa suma, chicos? Sería 90 grados. Fácil y práctico, nada más. Muy bien, chicos. Ahora sí, pasemos al ejercicio número 6. A ver. Bien, chicos, a ver, ¿qué dice en el número 6? Dice lo siguiente, ¿no? Dice, calcula el perímetro del triángulo ABC. Muy bien, el perímetro. ¿Qué es un perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados. Muy bien, pero dice que es equilátero. El triángulo ABC es un triángulo equilátero. Otra vez, en un triángulo equilátero, ¿cómo son sus tres lados? Son iguales, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, si es equilátero, entonces si él es 8 metros, él también mide ¿cuánto? 8 metros. Él también mide ¿cuánto? 8 metros, nada más. ¿Listo? Bueno, con eso ya tengo todo, ¿no? Porque te piden el perímetro. Entonces, en conclusión, chicos, el perímetro va a ser de la siguiente forma, ¿no? Vas a sumar los tres, ¿no? Vas a sumar 8 más 8 más 8. Creo que más rápido era 8 por 3, ¿sí o no? Bien, ¿sería cuánto entonces ahí? Sería 24. ¿24 qué? 24 metros, nada más.
Listo, pasemos chicos acá en el problema número 7. Mira, dice, hay el valor de x si el perímetro del triángulo ABC es 45 metros. Ah, muy bien, entonces hacemos esto, ¿no? Dice que el perímetro es 45 metros. Entonces yo sé que el perímetro es la suma de todos los lados, ¿ok? Yo nada más tengo acá un lado, pero acá viene el dato, ¿no? Si dicho triángulo es equilátero. Ah, entonces es equilátero, otra vez como pasó acá. En un equilátero, ¿cómo son sus tres lados, chicos? Son iguales, ¿sí o no? Entonces acá tiene que ser lo mismo. Entonces, acá, por ejemplo, si acá es 3x, aquí también sería 3x y él también sería 3x, ¿correcto? Entonces, hacemos esto, mira. Entonces, a ver, el perímetro. Yo sé que el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? Entonces voy a sumar todos. Sumaré entonces, ¿no? 3x más 3x más 3x. Entonces, ese perímetro, chicos, ¿a cuánto crees que va a ser igual? Dice que el perímetro es ¿cuánto? 45 metros. Ah, entonces la suma de todos es 45 metros. Muy bien, entonces vamos a operar, ¿sí o no? ¿Cuánto sería la suma de todo esto de acá? 3x más 3x más 3x sería ¿cuánto? 9x, ¿no? O sea que 9x es igual a 45 metros. Muy bien, el 9 baja a dividir. Y chicos, creo que ya está todo listo, ¿no? Conclusión, ¿cuánto vale x? 45 entre 9 sería 5 metros. Nada más así de sencillo. Vamos a pasar al último en el número 8, chicos. A ver, ¿qué dice en el número 8? Vamos a ver. Bien chicos, en el número 8 dice lo siguiente, ¿no? Dice calcula cuánto vale x, te dan este dibujito. Bien, toma en cuenta que estas bolitas que tú ves acá significa de que son iguales, ¿sí o no? Muy bien, entonces mira, profesor, si acá tú ves un triángulo y los dos son iguales, ah, es un triángulo isósceles. Profesor, pero por aquí también, mira, acá también veo bolita, bolita, ah, entonces acá también hay otro isósceles. Ah, mira, aquí también, bolita y bolita, también acá es un isósceles. Creo que me conviene trabajar, ya que aquí no hay nada, ¿no? Creo que puedo trabajar acá mejor, ¿no? Claro. Entonces, mira, entonces vamos a hacer lo siguiente, a ver. Acá, si acá esta bolita, al frente, ¿quién está? 24. Ah, entonces acá, esta bolita al frente, tú también debes ser, entonces, ¿cuánto? Así como él, 24 grados. ¿Te acuerdas que la suma de los dos internos, profesor, creo que te da el externo, sí o no? Ah, ya. Entonces, tranquilamente, voy a aprovechar. 24 más 24 sería ¿cuánto? 48. ¿48 qué? 48 grados. Muy bien. ¿Te acuerdas que habíamos dicho de que acá hay un triángulo isósceles? Ah, ya, pues, ¿no? Entonces, a esta bolita se le pone 48, entonces a esta bolita aquí también debe ser ¿cuánto? Debe ser el valor de 48. Voy a colocarlo, mira. Y ahora, tienes que tener mucho cuidado. 48 grados. Muy bien. Profesor, pero haga lo siguiente, ¿no? Como hizo acá. 24 más 24 es 48. Ah, 48, 48 sería 96, pero ten mucho cuidado, ¿ah? Porque acá el isósceles, ¿no? Está bien, pero el externo no sería este de acá, tendría que ser prolongado. Profesor, entonces, ¿cómo sería? Para que lo veas bien, el triángulo que está acá, esta parte de aquí, lo voy a sacar y lo pongo acá, para que tengas una mejor visualización. A ver. Por acá, muchachos, está el 48, ¿no? 48 grados. Por acá está, muchachos, el 24 grados. Ah, muy bien. Creo que tú me podrías decir, entonces, ¿cuánto vale este ángulo que es externo, sí o no? Claro, la suma de los dos te da el de afuera. Ah, entonces, ¿cuánto es 48 más 24? A ver, 48 más 24, chicos, ¿cuánto sería? 72, ¿no? 72 grados. Ah, entonces, aquí sería 72 grados. Muy bien. Entonces, este ángulo de acá sería ¿cuánto? El 72 grados. Ah, muy bien. Y justamente te acuerdas que habíamos contado de que acá hay un isósceles, ya pues si la bolita se le pone X, entonces él también vale X. Conclusión entonces, ¿cuánto crees que vale X? Es el valor de 72 grados, nada más. Así de sencillo. Listo chicos, entonces fue un placer trabajar con ustedes y ya nos vemos en la siguiente clase.